estimados, nuevamente les saludo con gozo, con alegría, deseando que cada uno de ustedes haya tenido sustento, protección, bendiciones a lo largo de esta semana que termina. Es importante que en esa parte de la gratitud nosotros recordemos que la Biblia nos motiva a escudriñarla, analizarla, memorizarla, pero sobre todo hacerla propia en nosotros para un crecimiento espiritual y una mejor relación con Cristo. Por eso le agradecemos esta noche que nos esté sintonizando, le agradecemos y felicitamos ese tiempo que destina para aprender juntos más de la palabra de nuestro Dios. Así que sin preámbulo, esta noche quiero meditar con ustedes fragmentos de la Biblia, principalmente basado en 2 de Pedro capítulo 1 verso 21 que dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Un fragmento bíblico, mis estimados, de la profecía bíblica. Nunca fue solo una emoción humana, solo una ideología humana, dice este verso, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. La semana pasada hablamos de lo que hace el Espíritu Santo en mi vida, la influencia que Él ejerce, cómo procura mejorar mi vida, mis pensamientos y con ello desarrollar mi crecer como cristiano. Muchas veces decimos, y hace 8 días lo mencionamos, a veces entramos con una emoción a esta parte de la vida llamada cristianismo. Y al paso de unos días, meses o años, llega el desánimo y llegamos a ser desconocedores y hasta ir en contra de muchos designios bíblicos. Quiero recordarle brevemente que la importancia del Espíritu Santo en el estudio de la palabra es vital. Ahora bien, este verso de 2 de Pedro nos dice que el Espíritu Santo también llegó a seres humanos del pasado y les dio a ellos entendimiento. Usted y yo tenemos que pedir que nos ayude a entender las Escrituras. Sin embargo, al hablar de profecía, quiero recalcar algo. La profecía es la predicción a un hecho futuro que se hace por inspiración divina. Hoy en día estamos metidos en un mundo que pareciera ser una competencia en la cual alguien dice conocer el futuro y entonces tiene muchos seguidores. Muchos acudimos tratando de saber qué va a ocurrir en el futuro. Y nos descuidamos la lectura de la palabra de nuestro Dios que nos habla advertencias y también nos describe qué ha de acontecer en el futuro. Sin embargo, en el ámbito profético, debemos entender que la profecía necesita profetas. Y la Biblia está escrita en diferentes idiomas. Uno de ellos es el hebreo. Y la palabra profeta proviene de prophets. Pro significa antes o delante. Y F significa hablar. En pocas palabras, una traducción podríamos considerarla de la siguiente manera. Un profeta es el que habla de Dios a los hombres y predice el futuro. ¿Por qué? Porque en Génesis 20 lo designa como Naví, y Naví significa proclamar. Con esto quisiera conceptualizar, mis estimados. La profecía bíblica me dice que en determinados momentos hubo profetas, como lo fuera el profeta Daniel, Daniel, Jeremías, Juan, y podríamos enlistar alguna lista de los mismos. Quisiera recapitular considerando, un profeta me habla de Dios y predice el futuro. Ahora bien, ¿qué sucede y cómo podría yo darme cuenta de qué tipo de profeta es? Porque recordamos la historia bíblica y también en unos fragmentos de la historia, por ejemplo, de Elías, se habla de algunos profetas de Baal. Es decir, ¿el enemigo tiene profetas? Sí, también tiene profetas el enemigo. Sin embargo, en el ámbito bíblico y cristocéntrico, quisiera recordarle que Dios usó a los profetas para 4 cosas en la Biblia. Número 1, consolar
al pueblo. Número 2, orientarlo. Número 3, instruirlo. Y número 4, corregirlo. La historia nos narra un pueblo de Israel, la historia nos narra un pueblo hebreo, y en todo ese ámbito, siempre la profecía y el profeta tenían estas 4 funciones: consolar al pueblo en los momentos de dificultad, orientarlo en la toma de decisiones, instruirlo porque son 2 cosas diferentes, y corregirlo cuando las cosas se están haciendo mal. Por ejemplo, Segunda de Crónicas 24, cuando el pueblo pierde el camino, Dios envía profetas para que vuelvan a Jehová. Hablamos de un camino no sendero, sino el camino, el actuar diario. El pueblo se desvía, ya no sabe si es bueno o malo, y cada quien empieza a hacer lo que cree prudente. Y Dios dice en Segunda de Crónicas 24, miren, este profeta les va a ayudar para que ustedes sepan hacia dónde se deben dirigir. Por ejemplo, Segunda de Crónicas 15 dice que cuando el pueblo empezó a desesperarse porque las cosas se complican y no salen como esperamos, Dios envía profetas para animarlos. Deuteronomio 18 comenta que los profetas de Dios son sus mensajeros y están designados estrictamente para hablar sus palabras. Así que, mis estimados, cuando necesitaban hablar con alguien, Dios escuchó y respondió mediante sus profetas. Uno de ellos también, por ejemplo, Habacuc. Y hablando de la referencia profética, de poder discernir lo que va a pasar en el futuro, mis estimados, esta noche quisiera contemplar un ámbito que usted ha leído más de una ocasión, pero que no podemos dejar pasar desapercibido. Mateo 24 es uno de los capítulos que señalan, que anuncian el fin de los tiempos. Por ejemplo, Mateo 24-29 nos da señales de qué habría de acontecer antes de que Jesús volviera. Leo textualmente: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Así como cuando vemos un semáforo parpadear, lo hemos mencionado muchas veces, sabemos que de verde a rojo se aproxima un alto. Así como vemos llegar las nubes, que no son blancas sino grises o cargadas de agua, y decimos, esto es señal de que viene la lluvia. Así como cuando vemos salir el arco iris y decimos, esto es señal que se termina la lluvia. Mis estimados, Mateo 24 nos dice que habría señales para cuando Jesús volviera. La primera de ellas dice, el sol se oscurecerá. Y es que, mis estimados, usted y yo tal vez conocemos únicamente los eclipses, pero ¿será que en algún momento de la historia y en algún lugar de este planeta sucesos de este tipo se han suscitado y han acontecido y quizá no lo hemos notado ni leído en la historia? Por ejemplo, quiero recordarle, no solamente dice que el sol se oscurecería, sino que la luna no daría su resplendor, las estrellas caerían y las potencias de los cielos serían conmovidas. Al hablar de desastres naturales, el 1 de noviembre de 1755 ocurre uno de los sucesos más impactantes en la historia. México tiene la cualidad de que nos ha temblado con frecuencia, y entonces podemos decir, oh sí, es peligroso. Pero el 1 de noviembre, un día cercano a la fecha en la que estamos, pero del año 1755, eran las 9:30 de la mañana y la tierra empezó a sacudirse. Usted sabe qué tan difícil, qué tan peligroso es un temblor. Si ha durado 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, la devastación que suelen tener es enorme. 9:30 de la mañana, la tierra empezó a moverse y no cesó de moverse hasta 9:40. 10 minutos estuvo sacudiéndose este epicentro llamado Lisboa.
Es caracterizado este terremoto por sobre muchos más, por la gran duración que tuvo y porque fue dividida en varias fases. Además de eso, fue una violencia tremenda. De primera mano, se contabilizaron entre 60 y 100,000 personas muertas. Los geólogos estiman que la magnitud de ese terremoto de Lisboa, porque no se tenía el equipo electrónico que se tiene ahora, sin duda alguna superó los 9 grados en la escala de magnitud en movimiento. 1780, un año muy cercano. Y después hablaremos por qué en estos años se dan estos sucesos. 1780, 19 de mayo para ser precisos, 10 de la mañana. A su servidor le gusta correr por las mañanas, pero no de tan, bueno, preferentemente en la mañana porque poco tiempo después el sol es bastante asolador. Sin embargo, mis estimados, 10 de la mañana, yo le diría por experiencia, el sol está quemante ya. La gente se encontraba en distintas actividades cuando de pronto la tierra quedó a oscuras a esa hora. Se le informó a los habitantes de Nueva Inglaterra que estaban presenciando todo ese suceso, que se iban a quedar en completa oscuridad. Esa misma noche, cuando la luna apareció como teñida de sangre y se observaba la luna roja. Muchos pensaron aquel 19 de mayo de 1780 que el fin del mundo había llegado y acudían a las iglesias a orar, se reunían en familias en sus hogares. Sin embargo, para fortuna de los pobladores de Nueva Inglaterra, al otro día todo fue normal. El sol volvió a salir como de costumbre y la luna también. Solamente quedó en la memoria como el día oscuro. Hemos leído un verso que nos dice que serían señales. Y si bien alguien puede decir, ¿y un eclipse? Mis estimados, hay sucesos naturalmente repetitivos, pero hay sucesos que van más allá de las magnitudes comunes y que tienen una secuencia. Le decía hace un momento, ¿por qué en aquellos años? Lo veremos en un análisis posterior. Pasan los años y entonces llegamos al año de 1833, 13 de noviembre para ser exactos. En ese momento, muchos meteoritos inundaron todo el cielo, una lluvia de estrellas, como se menciona en el verso. Era un espectáculo único, pero al mismo tiempo terrorífico. Para las gentes de la época, en la noche del 12 al 13 de noviembre de 1833, era como una tempestad. Así como usted puede ver muchas gotitas caer en la lluvia, muchos meteoros estaban inundando el cielo. Tal es así que algunas personas salieron esa noche, se sentaron en las bancas del parque y podían leer el periódico con toda la iluminación celestial. Y mis estimados, hablamos de un periodo de la historia importantísimo. Ahora bien, dejaremos un poquito la historia y quisiera decirle, estas son señales que aparecieron en Europa y que aparecieron en Estados Unidos. ¿Por qué no aparecieron en América del Sur, quizá en África, en Australia? Mis estimados, estas señales aparecen en los lugares donde había gente que estaba estudiando las escrituras y estaba analizando las profecías. Dios siempre ha provisto, cuando sus hijos son leales a Él, métodos de comunicación asertiva con ellos. Por eso es que Estados Unidos y Europa pueden ver estos sucesos. La gente en esos años y en esos lugares se había dado a la tarea de escudriñar las escrituras y buscaba esas respuestas proféticas. Lamentablemente podemos entender que en América del Sur, que en África y en otros lugares del planeta, la gente estaba ajena a todos estos sucesos. Con esto, mis estimados, quiero decirle algo importante. Si estas señales ocurrieron donde había gente preparada para que pudiera darse cuenta de esa importancia y de las comunicaciones que estaban ocurriendo, mis estimados, un día oscuro en el desierto del Sahara, por ejemplo, o en Nueva Guinea,
habrían dicho muy poco de la segunda venida de Cristo. Incluso en esos lugares donde había caníbales, cazadores de cabezas o nómadas musulmanes, no había tenido gran impacto. Y mis estimados, a esas personas se les anunció que el tiempo del fin estaba comenzando. Ahora bien, ¿será que se repetirán estas señales para nosotros que vivimos en el fin del tiempo del fin? Debo decirle que algunos sugieren que estos acontecimientos volverían a suceder. A medida que se acerca la segunda venida de Cristo, volverían a repetirse, volverían a verse en el cielo. Y mis estimados, solamente por tener referencias, 1755, 1833, 1780. Pero ¿qué tal el 12 de agosto del año 2011? Usted puede googlearlo. Hoy en día la tecnología nos ayuda a encontrar más datos. 12 de agosto del año 2011. Mediodía y Argentina queda en completa oscuridad como si fuera medianoche. Usted puede verlo por ahí. Bielorrusia, 13 de abril del año 2015, ya estamos más cerca. En instantes, esa luz brillante del día quedó en densas tinieblas. Julio del 2018. No se había pronosticado por los científicos. Sin embargo, ellos decían, antes del 2100 no puede haber una luna roja. Y curiosamente, julio del 2018 aparece una luna teñida en sangre. Serbia, 20 de julio del 2018. El sol se oscurece de formas inexplicables durante 3 horas. En Siberia, por ejemplo, los habitantes de la región no supieron qué pensar cuando el 20 de julio eran las 11 de la mañana y vieron cómo, siendo la media mañana, un manto oscuro cayó sobre ellos y los dejó completamente a oscuras durante 3 horas. Seguramente a ellos les pareció un suceso que era interminable. 22 de agosto del año 2019. Sao Paulo, Brasil, 3 de la tarde. ¿Y por qué menciono estos sucesos, estas fechas y estos lugares, mis estimados? Porque hasta hoy en día los científicos, que sabemos siempre están alerta de los sucesos mundiales, naturales, en estas ocasiones no logran ponerse de acuerdo cuál es la razón por la que se hayan dado estos sucesos. Algunos piensan que es por nebulosas. Otros dicen que es tal vez la consecuencia de algunos incendios. Algunos otros piensan que es el resultado de los frentes fríos. Algunos más dicen que son vientos marítimos. No logran ponerse de acuerdo. Pero mis estimados, Mateo 24 dice que serían señales de que Cristo está muy pronto a venir. Ese terremoto de Lisboa sucumbió al mundo porque pudo sentirse no solamente en un continente o un país, en varios continentes. Y quiero darle como último dato. Allá por el año de 1990, en México, había aproximadamente en todos esos movimientos telúricos de 12 hasta 510 movimientos telúricos llegaron a darse. De 12 a 510. Esto al hablar de las magnitudes de 0 hasta una magnitud de 5 grados en la escala Richter. Sin embargo, mis estimados, para el año 2018 se fueron a más de 25,000 movimientos telúricos, poco a poco. Si usted analiza, por ejemplo, el año 2019, se dará cuenta que solo de enero a julio hubo más de 15,000 movimientos telúricos. Ya ni hablar de lo que ha tocado vivir en estas fechas a nuestro país. Pero mis estimados, esta noche quiero dejarle un primer segmento. Este tema lo tendremos en más segmentos. Pero quiero dejarle la siguiente pregunta. ¿Qué en torno a las profecías del ser humano? Hemos visto profecías cumplirse en el globo terráqueo. Si no estamos atentos a las señales, la Tierra nos lo está dando. Pero ahora bien, ¿qué en torno a las profecías con el ser humano? Mis estimados, en este pequeño fragmento de análisis, debemos recordar que la Tierra
el espacio, la naturaleza nos da señales. Que no las querramos ver, que no estemos listos porque no nos empapamos de la palabra de nuestro Dios, que lo veamos sabiéndolo y lo ignoremos, no va a detener la segunda venida de Cristo. Por eso, mis estimados, esta noche le invitamos, le felicitamos por el tiempo que nos brinda, pero también le exhortamos para que usted pueda hacer del estudio de la palabra de nuestro Dios una realidad cada día. La próxima semana veremos qué en torno a las profecías del ser humano. Gracias por habernos acompañado esta noche. Que nuestro Dios le bendiga.